Bueno, hermanos, buenas tardes. Dios los bendiga. Ahora somos poquitos, pero benditos, dicen por ahí. Bueno, les doy la bienvenida. Gracias a ustedes que el día de hoy nos acompañan aquí. Y también le damos la bienvenida a los que nos acompañan a través de la transmisión del Facebook. El día de hoy es jueves, toca nuestro discipulado. Y bueno, vamos a seguir con la serie en la que estamos, los nombres de Dios. Este sería ya el cuarto tema de la serie. Y bueno, antes de empezar, nuevamente les recuerdo los avisos para el domingo, el servicio el servicio general del domingo, para que se anoten con el hermano Marco. Él es el encargado de esto, entonces para que se comuniquen con él y reserven su lugar. Bueno, ya estamos en semáforo amarillo, pero de todos modos hay que anotarnos para poder estar aquí presentes. Y bueno, vamos entonces a seguir con esta serie, los nombres de Dios. Les digo, sería el tema 4. Y pues vamos directamente a la palabra de Dios. Si gustan acompañarme ahí al libro del Éxodo, capítulo 17. Éxodo 17, vamos a leer los versículos del 8 al 16. Si ya lo tiene, ahí me acompaña en la lectura. Dice la palabra de Dios así: Entonces vino Amalec, los varones, y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que reharé del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y lo llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Bueno, hasta aquí leemos la palabra de Dios. Aquí en este pasaje que leímos se nos narra una guerra del pueblo de Israel contra los amalecitas. Y en esta guerra o en esta batalla Israel obtuvo la victoria. Fue victorioso sobre Amalec. Haciendo un poquito de historia, si ustedes recuerdan las batallas medievales, cuando estudiamos historia universal, yo recuerdo eso. Me acuerdo que los ejércitos, cuando iban uno contra otro, siempre iba al frente alguien con una bandera en lo alto, y siempre iba al frente. Y en el momento que tenían el enfrentamiento, el ejército que peleaba, el ejército, que triunfaba, levantaba la bandera en señal de victoria, y por lo regular la otra bandera la tiraban al piso, la pisoteaban, etcétera, o la quemaban, pero levantar la bandera era señal de victoria. Ahora, en esta guerra que tuvieron Amalec e Israel, el vencedor fue Israel, pero al final Moisés
no precisamente levantó una bandera, un estandarte, sino que dice la Escritura, ahí en lo que leímos, que él edificó un altar para Dios, y lo nombró Jehová Nisi. Este es el nombre que estudiaremos el día de hoy. El Señor es nuestra bandera. Podríamos traducirlo de esta manera: el Señor es nuestra victoria. Él es el que nos da la victoria, así como se la dio al pueblo de Israel en ese tiempo. En el día de hoy, Jehová Nisi, nuestra bandera, nos puede dar la victoria. Pero ¿cómo son nuestras luchas, nuestras peleas o nuestras guerras? Muchos lo nombran por ahí guerra espiritual, ¿verdad? Pero ¿cómo son esas luchas ahora? En ese tiempo, ejército contra ejército era una pelea física, hombre a hombre, cuerpo a cuerpo. Usaban lanzas, piedras, qué sé yo, escudos, espadas. Era lo que usaban para luchar uno frente al otro. Pero ahora, para nosotros, ya ese tipo de luchas ya no son así. Nosotros no tenemos que andar peleando contra enemigos a filo de espada y de lanza y de escudo, no. Aquí vamos a traducirlo al ámbito espiritual. Nosotros tenemos todos los días, quiero pensar así porque creo que así es, todos los días tenemos que enfrentar una lucha, una batalla. Pero ¿cómo son nuestras luchas? ¿Contra quién debemos de pelear? Diríamos de alguna manera, ¿quién es nuestro Amalek? O sea, ¿quién es nuestro enemigo que viene contra nosotros? Bueno, pues el enemigo es el diablo. El enemigo es el pecado. Es con el que tenemos que lidiar, yo me atrevo a decir que todos los días. Por lo tanto, debemos de estar armados, ser poderosos en el Señor. Les digo, así como en ese tiempo Jehová les dio la victoria y Moisés edificó ese altar, que así lo llamó Jehová Nisi. Él es nuestra bandera, nuestro estandarte, porque Él nos dio la victoria. Ahora, en nuestra lucha diaria contra el pecado, Dios nos puede dar la victoria. Vamos a leer un texto de la palabra de Dios, otro más. Voy a leer varios textos el día de hoy. Espero que les guste la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 4, dice la palabra de Dios así. Hebreos 12, 1, 4. Voy a leer yo la versión Palabra de Dios para Todos. Me gustó esta versión en este texto. Usted, si trae la Reina Valera, pues va a leer un poquito diferente las palabras, pero en fin, el mensaje es el mismo. Pero les digo, voy a leer esta versión Palabra de Dios para Todos. Dice: fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato
de parte de los pecadores. Ustedes han luchado contra el pecado, pero no hasta el punto de perder la vida. Son hijos de Dios, pero olvidaron lo que Él les dice a sus hijos para animarlos. Bueno, ¿qué nos dice aquí la palabra de Dios? Que tenemos que estar firmes, porque todos los días vamos a luchar contra el pecado. Y si no estamos preparados, dice aquí en el versículo 3, al final dice, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Muchas veces hemos enfrentado al pecado y tal vez no hemos salido como Israel, victoriosos, sino por el contrario. Pero hay algo importante que menciona aquí la palabra, que debemos de tener nuestra mirada fija en Jesús, que lo tomemos en cuenta, que veamos el ejemplo que Él nos dio, que a pesar de haber sufrido este tipo de muerte, fue firme hasta el final. Entonces, nosotros ejercemos una lucha contra el pecado todos los días. Jehová Nisi, Jehová es mi bandera, porque Él es quien me da la victoria. Es el tema de hoy, es el nombre de Dios que hoy estamos estudiando, Jehová Nisi. La palabra de Dios es suficientemente clara cuando nos pide que debemos estar armados para salir victoriosos. En ese tiempo el ejército de Amalek era poderoso, pero aún así los israelitas los vencieron. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con ellos. Nosotros saldremos victoriosos si estamos con Dios y Dios está con nosotros. Bueno, les repito, en ese tiempo las armas con las que se defendían y atacaban eran espadas, lanzas, escudos, palos, piedras, qué sé yo. Pero ¿cuáles deben de ser nuestras armas para enfrentar el pecado todos los días? ¿Cuáles son las armas que Dios mismo nos da para poder enfrentar todo esto? Bueno, vamos a leer 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios 10, versículos 3 al 5. Segunda de Corintios 10, versículos del 3 al 5, dice la palabra: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora acompáñenme a Efesios 6:12, o si si quiero yo se lo leo. Dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, ¿qué nos dice aquí la palabra de Dios? Que nuestra milicia, o que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice aquí en el versículo 5 de Corintios que leímos: derribando argumentos y toda altivez. Eso es lo que tenemos que enfrentar todos los días, mis hermanos. Estamos en un mundo lleno de corrientes diferentes, extrañas, que no consideran a Dios absolutamente para nada. Son pensamientos del hombre, son pensamientos dice la misma palabra, que son doctrinas de demonios, las cuales tenemos que enfrentar todos los días. Es una lucha, una guerra espiritual, vamos a decirlo así.
No es contra sangre o contra carne. ¿Qué significa esto? Que no es contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, son los que tienen el dominio ahorita del mundo. Son los que tienen controlado, si lo diríamos así, el mundo, a través de filosofías, de religiones, de pensamientos, etcétera. Entonces, nuestra lucha es espiritual, es contra el pecado. Y generalmente esta lucha se desarrolla en la mente, porque son pensamientos que vienen contra nosotros, los cuales nosotros tenemos que aprender a repeler o a rechazar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con armas que no son carnales. No vamos a usar una espada, no vamos a usar un escudo, no vamos a usar una lanza, no vamos a usar una honda como la que usó David. No. ¿Cuál es? Bueno, veamos la palabra, lo que nos dice. Es muy importante esto, que la misma palabra de Dios nos dice que son nuestras armas con las cuales debemos de ejercer esa lucha. Efesios 6, versículo 13 al 18. Dice la palabra de Dios: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuáles son las armas que Dios nos proporciona? ¿Cuál es esa armadura de la cual nos debemos de hacer para protegernos y poder repeler, rechazar estos dardos de fuego del enemigo? Vamos a enumerarlas. Número 1, la verdad. Leíamos ahí en el versículo 1, en el versículo 13. En versículo 14. ¿Cuál es la primera arma? La verdad. La segunda, las enumeré así, ahorita las vemos de una por una. La justicia. Tercera, el evangelio de la paz. Cuarta, la fe. 5, la salvación. 6, la palabra de Dios. Y 7, la oración. Aquí en este texto, Dios nos habla de 7 armas de nuestra milicia, las cuales debemos usar para atacar o contrarrestar los ataques del enemigo. Los dardos de fuego, que son, les digo, muy diferentes, de muchas formas. Y bueno, diría el apóstol Pablo, refiriéndose a estos dardos, Pablo los llamaba filosofías y huecas sutilezas. Él, escribiendo ahí, por ejemplo, a los colosenses, les decía, ¿verdad?, que no se dejaran engañar con estas filosofías y huecas sutilezas, que todos los días
nosotros las vemos. Bueno, vamos a ver de una por una. Dice ahí en lo que leímos, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es uno de los dardos de fuego, o uno de los dardos de fuego del enemigo. ¿Cuál es? La mentira. Vivimos en un mundo donde ya la mentira se ha tomado como verdad. Pero si nosotros analizamos, vemos la palabra de Dios, tendremos necesariamente que darnos cuenta que son engaños. No se me ocurre ahorita alguna, pero la palabra de Dios siempre nos está advirtiendo sobre las cosas del mundo que son mentirosas. No lo busque, yo se lo leo en Juan 8:44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se está refiriendo a quién? Al enemigo, a Satanás. En él se origina todas las mentiras, todos los engaños. Cuando Jesús oraba ahí en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, si usted recuerda ese capítulo, en el versículo 15 Jesús está diciendo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Dios nunca nos va a mentir, a diferencia del enemigo. ¿Desde cuándo sucedió esto, mis hermanos? Sucedió desde un principio. Si usted recuerda el relato de la creación ahí en el libro del Génesis, si leyéramos, por ejemplo, en el capítulo 2, ahí en los versículos 16 y 17, cómo Dios le da una instrucción al hombre, diciéndole que de todos los frutos de los árboles que estaban ahí en el huerto podían comer, pero del que estaba bueno, no dice exactamente si estuviera en el centro, pero dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él ciertamente morirás. Eso fue la instrucción de parte de Dios, fue una palabra de verdad. Pero el enemigo, en el capítulo 3 de Génesis, en los versículos 4 y 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabéis que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. O sea, por un lado Dios les dijo: no coman del fruto porque van a morir si comen de él. Esa era la verdad. Pero luego viene Satanás y dice: no es cierto. No van a morir, al contrario, serán como dioses. Ahí está la mentira. Pues déjeme decirle que esa mentira prevalece en la actualidad. Muchos que se creen dioses autosuficientes, que no permiten que nadie les diga nada, ellos definen qué está bien y qué está mal, qué es pecado y qué no lo es. De hecho, para muchos de ellos nada es pecado, todo es relativo. Fíjense, hace años, no hace 2, 3 años, no, hace como 15, 20 años. Me acuerdo mucho de eso. Le hicieron una entrevista a un hombre del medio artístico, un cantante famoso, español. Los ponen ahí, les mencionan una palabra, y en base a la palabra que les digan, ellos tienen que decir algo, que responder algo. Bueno, este hombre pasó así de esa manera,
y repentinamente le soltaron la palabra pecado. Y este hombre dijo: esa palabra no existe en mi vocabulario. Y les digo, no fue ayer, antier, no, fue hace como 15, 20 años. Luego les digo quién fue el artista ese que dijo eso. Después salió que tiene tendencias homosexuales y que, bueno, un montón de cosas. Pero él dijo eso. Pecado, esa palabra no existe en mi vocabulario. O sea, nada es pecado ya. Son las mentiras de Satanás. Miren, ahora el pecado, el mundo le ha cambiado el nombre. Por ejemplo, al adulterio. ¿Qué es el adulterio? Pues un adulterio, como lo dice la palabra. Pero ¿cómo lo llama el mundo? Un desliz, una aventura. Y se justifican. O nos justificamos. La fornicación. A lo mejor estoy tomando ejemplos muy fuertes. La fornicación. ¿Sí sabe usted que ya en la actualidad las relaciones sexuales son parte de los noviazgos? Ya los novios que no tienen relaciones sexuales no son novios. Ahora ya se usa, ya es parte del noviazgo las relaciones sexuales. Pero ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Que es fornicación. ¿Y cómo le llaman ahora, sobre todo entre los jóvenes? Hacer el amor. Nada que ver, pero así le llaman. O sea, son las mentiras con las cuales el demonio Satanás ha seducido al mundo. Y les digo, fue desde un principio y en la actualidad prevalece eso. Mientras Dios nos da una palabra de verdad, siempre habrá una palabra de mentira de parte del enemigo. Y podríamos tocar cualquier tema, cualquiera. No se diga la cuestión de la salvación. La Biblia dice con toda claridad, quien no lo quiera entender ya, pues es su problema, pero la Biblia dice con toda claridad que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero ¿qué dicen las religiones o incluso congregaciones que se dicen cristianas? Que hay que ganarse la salvación. Y si eres bueno, si eres malo te vas al infierno, y si eres bueno te vas al cielo. Esa es la mentira del diablo. ¿A quién le vamos a creer? Otra que bueno, a mí me hace pensar mucho. Y sobre todo cuando esa mentira la dice alguien supuestamente importante, alguien que tiene un renombre o una autoridad. Circula esa mentira en el mundo. No, aquí no hay de qué preocuparse. Todos somos hijos de Dios. ¿Eso es verdad? No, mis hermanos. Esa es una mentira. La verdad nos la dice la Biblia y nos dice quién son los hijos de Dios y quiénes no son. En ese diálogo del capítulo 8 del Evangelio de Juan, si usted lo recuerda, de Jesús con los judíos, ahí le recomiendo que lo lea, el capítulo 8, cuando Jesús les dice a los israelitas, ¿quién eran los israelitas? El pueblo de Dios. ¿En quién podría haber más seguridad de ser hijos de Dios que en ellos? Sin embargo, el versículo que leímos, 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús le dijo a los israelitas,
Ellos eran los que podían estar absolutamente seguros de que eran hijos de Dios, porque eran el pueblo de Dios. Pero se estaban engañando a sí mismos. Y Jesús les dijo la verdad, una verdad muy dura para ellos en ese tiempo. Ustedes no son hijos de Dios, son hijos del diablo. O sea, Jesús les dijo la verdad. Pero tenemos que pensar en nosotros. ¿No nos estaremos engañando creyendo que somos hijos de Dios? Bueno, el Espíritu tiene que dar testimonio. Es el que da testimonio a nosotros mismos de que somos hijos de Dios. ¿En cuántas denominaciones cristianas se dice que es necesario bautizarse para salvarse? Esa es otra mentira. Pero hermano, mira, aquí la Biblia dice, y mencionan, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, capítulo 16. ¿Sí lo han leído? Donde aparentemente dice que tenemos que bautizarnos para salvarnos. Pero no es verdad. El bautismo no da la salvación, ni nos hace hijos de Dios, ni nada. Es un testimonio de la fe de cada persona cuando se bautiza. No es que a través del bautismo va a ser salva, no, se bautiza porque ya es. ¿Sí me explico? Es nada más como para reafirmar en público, por decirlo de una manera. Pero existen infinidad de mentiras que el mundo, o que hay en el mundo, y todos los días tenemos que estar luchando contra eso. ¿Cómo? Conociendo la verdad. Lo que leímos ahí en Juan 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Fíjese lo triste de la historia por lo cual estamos o estuvimos así antes de nacer de nuevo en Cristo Jesús. La consecuencia del pecado. Ante la palabra de Dios y palabra de Satanás, Adán y Eva, o el hombre en forma general, ¿a quién le creyó? Al enemigo. ¿A quién le vas a creer tú el día de hoy? ¿A quién le voy a creer yo? ¿Al enemigo o a Dios? Nuestra arma tiene que ser la verdad. Número 2, dice la palabra, vestíos con la coraza de justicia. En la actualidad también estamos en un mundo lleno de injusticias. Pero a pesar de eso, nosotros debemos de ser justos, debemos de actuar con justicia, porque somos hijos de Dios. El actuar con justicia es otra de las armas con las cuales repelemos los dardos de fuego del enemigo. Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y cómo podemos aprender a ser justos? ¿Cómo podemos saber o entender qué es la justicia? A través de la palabra de Dios, mis hermanos. No hay otra manera. Aunque a veces, me voy a atrever a decir esto, aunque a veces la justicia de Dios para muchos hombres es injusticia. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Los caminos de Dios no son los caminos del hombre. Por eso hay controversia. Lo que para Dios es justo, para los hombres no. Pero tenemos que hablar o tenemos que aprender sobre la justicia.
Y bueno, ya vimos una serie sobre la salvación donde hablamos de lo que era la justificación. Por eso hay que tener presente siempre la palabra de Dios. Número 3, calzaos vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz. Le puede sonar, no sé, raro o tal vez no entendible el hecho que Dios nos diga que una de nuestras armas es predicar el Evangelio. Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Romanos 10:13-15. Romanos 10:13-15 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. En lugar de estar metidos ahí en todas las noticias esas del COVID, donde también son puras mentiras, debemos estar aprestos a anunciar el Evangelio de la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que trae nuestros corazones cuando entendemos el hecho tan grande de la salvación, de que tenemos que padecer en este mundo, sí, pero no es nada comparable con la promesa de la salvación, la promesa de la vida eterna que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, tenemos que estar, dice ahí: calzaos vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Número 4, sobre todo tomad el escudo de la fe. Hemos leído infinidad de veces ahí en la carta a los Hebreos, ¿verdad?, ¿qué es la fe? Si leyéramos nuevamente el versículo 1 y 2 del capítulo 11 de Hebreos, dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y si vamos más adelante al versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál es el escudo? La fe. O sea, creerle a Dios, confiar totalmente en Él, a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo. Él siempre nos dará la victoria si estamos con Él. La fe. Ya también vimos una serie completa acerca de la fe, para que tenga presente pues todo este conocimiento que Dios nos ha dado la oportunidad de tener. Hablar ahorita sobre la fe de una manera extensa pues sería redundar. Tal vez de repente es necesario recordarlo, pues ahí están las enseñanzas, las puede volver a ver, las puede volver a estudiar. Es la ventaja que tenemos ahora con la tecnología. Número 5, tomad el yelmo de la salvación. Bueno, ¿qué me queda decirles? También ya vimos la serie de la salvación.
para que entendamos la verdad acerca de la salvación. Me voy a atrever a decir algo que a lo mejor va a lastimar a alguien, pero tenemos que hablar con la verdad. Acuérdense que tenemos que hablar con la verdad. Seguramente usted ha escuchado al respecto de la salvación de personas que viven pues moralmente de una manera aceptable y no son cristianos. Y tal vez ha oído de su vecina o de su vecino o de la viejita de ahí de la esquina que dicen de ella: esa viejita es bien buena gente. No, esa tiene asegurado el cielo. No, cuando se muera, derechito al cielo con todo y tenis, o guaraches, o zapatos, lo que sea. ¿Sí ha oído eso? Suena bien, pero es mentira. Es mentira. Si morimos sin Cristo, mis hermanos, nuestro destino no es el cielo, no es la salvación. Esa es la verdad, por mucho que les pueda o nos pueda doler. La salvación está en Jesús, no depende de nosotros. Nosotros no podemos hacer nada. Y tenemos que estar bien ciertos. Por eso dice: tomad el yelmo de la salvación. No dejarnos engañar con esas mentiras. Y luego de repente salen las religiones por ahí, ¿verdad? Otros que se van a ofender, pero ni modo. La mejor arma contra Satanás es rezar el rosario. Y 40 y tantos rosarios ahorita que ya se acerca por ahí las festividades de diciembre. Mentiras. Son mentiras. Hermanos, las religiones nos llegaron a enseñar mentiras como verdades, lo malo como bueno. La palabra de Dios, les voy a poner un ejemplo así breve. La palabra de Dios dice, a lo mejor me estoy regresando al primer punto, pero bueno. La palabra de Dios es clara, así de una manera tajante, cuando nos prohíbe, porque si no lo prohíbe, invocar a los muertos. Nos lo prohíbe. Ahí en el libro del Deuteronomio, Dios le dio esa instrucción a los israelitas cuando entraron a la tierra de Canaán. Dentro de todo lo que les dijo, que nadie invoque a los muertos. Pero a mí en la religión me enseñaron a invocar a los muertos. Y rézale a San sabe quién, y rézale a San sabe quién, y a San sabe cuándo. Son tus intercesores, son tus mediadores. Eso no es verdad. Están muertos. ¿Cómo me van a escuchar? No saben nada de mí, como yo tampoco sé nada de ellos. Viven, sí, para Dios, porque están en la presencia de Dios. Si fueron santos o fueron salvos, están en la presencia de Dios, pero están allá en la presencia de Dios. Ya no pertenecen a este mundo, de manera que no podemos tener comunicación con ellos, ni ellos con nosotros. ¿Cómo van a interceder por mí? No son omniscientes ni omnipresentes como Dios. Acuérdense de los atributos que Dios no comparte. Entonces, ¿cómo me dicen que San Fulano ya se acerca a la festividad esa de uno de los más famosos, ¿verdad? Es milagroso, el poderoso en las causas difíciles, algo así dicen. Mentiras.
La verdad, mis hermanos, es la que debe de prevalecer. Y la salvación no es por obras, es por gracia, por medio de la fe, aceptando ese sacrificio de expiación. Ya vimos también lo del tabernáculo. Dice 1 Corintios 15, 1, 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Quiere algo más claro? La salvación está en Cristo. Es el yelmo de la salvación. Esa es otra de nuestras armas contra el enemigo. Número 6. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No conozco otro medio, otra forma a través del cual Dios nos instruya a sus hijos, a ustedes y a mí. No conozco otro, sino la palabra. Yo sé que en la actualidad también muchos pseudoapóstoles, pseudoprofetas, pseudopastores vienen con nuevas revelaciones y han hecho a un lado la palabra de Dios. ¿Se han atrevido a decir eso? Bueno, ya la palabra de Dios, la Biblia es obsoleta. No, ahora Dios trae nuevas revelaciones y yo soy su apóstol, yo soy su profeta. Escúchenme ahora a mí. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, en los versículos 1 y 2, dice que Dios habló antiguamente a los padres por medio de los profetas, pero que en la actualidad, bueno, dice ahí que ahora nos habla por medio de su Hijo. Pero el apóstol Pedro, por ejemplo, diría en la segunda carta que escribió, creo que ahí en el capítulo 2, no recuerdo bien, dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos como a una antorcha que alumbra. ¿A qué se refiere el apóstol Pedro ahí? A la palabra de Dios. Y fíjense, lo dijo después de haber mencionado un hecho ocurrido a ellos, a él, hablando de una manera personal. Dijo Pedro, como testimonio, se los voy a parafrasear. Como testimonio dijo Pedro, nosotros escuchamos la voz del cielo, ahí en el Monte Santo, ¿verdad?, donde se transfiguró Jesús. Está hablando Pedro de la transfiguración, del pasaje que llamamos la transfiguración. Y Pedro dijo, yo lo oí, yo lo vi, yo lo escuché, la voz del Padre, que dijo, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia, escúchenlo. Pero Pedro no quiso basar la fe o que otros crecieran en fe por medio de sus propias vivencias. Por eso, después de haber mencionado eso, él dijo estas palabras. Tenemos la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos. Yo sé que en las religiones también hablan de muchas otras cosas aparte de la Biblia. Le podría mencionar algunos. Y bueno, me voy a tomar el atrevimiento de hacerlo, mis hermanos. Por ejemplo, los mormones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ese es el nombre. Dicen que la Biblia es el libro, pero no es verdad. Para ellos el libro es el libro del mormón. La Biblia viene siendo como un libro de consulta nada más,
Pero su libro es el del Mormón. La nueva revelación, le dicen ellos, otro testamento de Jesucristo. O sea, que es la Biblia, más esa otra nueva revelación que Dios le dio a un hombre X, en el cual está fundada esta religión, o como se llame. O sea, es la Biblia más el libro este. O diríamos al revés, el libro este más la Biblia. Los testigos de Jehová dicen que su base es la Biblia, pero no es cierto. ¿Cuál es su base? Las enseñanzas de la Watchtower en Estados Unidos, fundada por Charles Taze Russell. Hacen a un lado la palabra. La religión tradicional. La Biblia más la sagrada tradición llevada por el magisterio. Pero le dan más importancia o prevalece la supuesta sagrada tradición, donde hombres han declarado a través de los siglos dogmas de fe, que la mayor de las veces se oponen a la Biblia, pero hay que creer las dos, mis hermanos. Ahí. Son totalmente opuestas, contradictorias, pero tienes que creerlas, las dos, si estás ahí. O sea, yo tengo que creer que esta camisa es azul porque yo la veo azul, pero si viene una autoridad y me dice, no es azul, es verde, está bien, es verde. Tengo que creer las dos cosas, que es verde y que es azul. Parece ridículo. Pues es ridículo, mis hermanos. Pero así están ahí. Así están ahí. Tienes que creer en la Biblia, pero también en la Sagrada Tradición, aunque sean opuestas y se opongan totalmente. Pero tienes que creer en las dos. No, mis hermanos, la palabra de Dios es útil, diría el apóstol Pablo a Timoteo ahí en el capítulo 2 de su segunda carta. Yo creo que hasta usted se lo sabe de memoria. Versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No hay más, mis hermanos. La palabra. El apóstol Pedro también en su primera carta en el capítulo 2, versículo 2 diría, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es esa leche espiritual no adulterada que debemos desear para crecer para salvación? La palabra de Dios. No hay más. Y número 7, ya para terminar, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Voy rápido porque ya se me terminó el tiempo. Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Orando en todo tiempo, orad siempre. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis hermanos, ¿cuáles son las armas de nuestra milicia? Aquí están. Con toda claridad. No tenemos que andar buscando en otro lado, no tenemos que andarnos inventando nada.
No. Dios nos arma bien. Dios nos capacita bien porque es Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente obedecerlas, obedecer y hacer lo que Dios aquí nos pide. Así Dios nos dará la victoria. Jehová Nisi. El apóstol Pablo diría, somos más que vencedores en aquel que dio su vida por mí. Jehová Nisi es nuestro Señor Jesucristo para nosotros ahora. Él es nuestra bandera, Él es nuestra victoria. Él es el que nos da la victoria. Finalizo con este texto, 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David a los filisteos, al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. O sea, nuestras armas, las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales y poderosas para derribar argumentos, leíamos en la palabra. ¿Cuáles argumentos? Los del mundo, las fortalezas del mundo, que son poderosas, pero más grande y más poderoso es el que está en nosotros, que el que está en él, en el mundo. Jehová Nisi, Él es nuestra bandera, Él es nuestro estandarte, Él es nuestra victoria. ¿Qué tenemos que hacer como Moisés? No levantar una bandera ahí con el Cordero de Dios dibujado ahí, no. Edifiquemos un altar para Dios y adorémosle, honrémosle. ¿Cómo? A través de nuestra obediencia, a través de nuestra vida. Lo repito finalmente, Él es nuestra bandera, Él es nuestra victoria. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias hoy en este día por tu palabra que nos fortalece, que nos llena de gozo, de júbilo, Señor, porque sabemos que aunque a veces somos débiles, la fortaleza la encontramos en ti. Tú eres nuestro Dios que nos puede dar nuestra victoria, o nos da la victoria sobre el enemigo, Señor, sobre el pecado. Ese pecado que nos asedia todos los días, con el cual tenemos que luchar, tenemos que enfrentar cada día de nuestra vida, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, Señor, y tú estás con nosotros. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque en ti encontramos fortaleza, en ti encontramos lo que necesitamos para luchar contra el enemigo. Nos lo has anunciado, nos lo has mostrado de una manera totalmente palpable, Señor. Queremos ser obedientes a ti y poder vencer también a Amalek, poder vencer el pecado, poder vencer al enemigo, no declarando victoria, ni declarando que nosotros somos más que vencedores, porque la palabra dice, no, sí dice la palabra eso, mi Señor, sí lo dice, pero ante todo la obediencia en esas armas que nos has dado para que podamos enfrentar al enemigo todos los días mientras caminamos en este mundo rumbo a la tierra prometida, rumbo a la Jerusalén celestial que has prometido para tus hijos, en la cual tú reinas y estaremos reinando contigo por todos los siglos. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga. Esperemos que la enseñanza haya quedado clara. Buenas noches.